Bueno, para dar inicio, ¿verdad?, a lo que es la primera conferencia, vamos a darle, ¿verdad?, las palabras a la doctora Mary Soleil Tormol, quien está ahorita trabajando para CRS en México y es especialista del proyecto de agua y suelo para la agricultura 2, plataforma de restauración de tierras, ASA, Lacro, ¿verdad?, en la parte de la región de Latinoamérica, y quien también ella es agrónoma, investigadora de profesión con más de 15 años de experiencia, quien ha estado realizando trabajo en investigación y extensión agrícola para las iniciativas de prácticas agrícolas sostenibles en América Latina. Bueno, entonces también ella ha estado realizando trabajos relacionados a promover prácticas de mejoramiento en la salud del suelo, productividad y resiliencia en el corredor seco centroamericano. Y está trabajando, ¿verdad?, en lo que es con CRS. Bueno, entonces, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mary Soleil Tormol, quien está conectada desde México, y queremos darle acá el pase para que ella nos desarrolle su presentación. Buenos días, doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Solo por favor, si puede confirmar que se ve bien mi presentación en pantalla completa. Sí, se aprecia muy bien. Muy bien. Ok, excelente. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Y muchas gracias a los compañeros de INTA para invitarme a participar en esta conferencia de suma importancia. Esta mañana voy a estar hablando sobre cómo los agricultores del corredor seco de Centroamérica están restaurando la salud de sus suelos como un elemento fundamental para asegurar la productividad, resiliencia climática y el futuro de los sistemas agrícolas centroamericanos. En esta presentación voy a hablar sobre unas acciones que podemos tomar a corto plazo y a mediano a largo plazo para reducir los efectos de la sequía y mejorar el uso de los fertilizantes y la fertilidad del suelo. Bueno, los agricultores del corredor seco, como ustedes saben muy bien, están enfrentando varios desafíos. Se estima que un 74% de los suelos agrícolas ya están en una condición de degradación debido a su mal manejo. Y en los últimos años, la región ha estado experimentando cada vez más frecuentemente sequías severas que ocurren durante este periodo de la canícula, justo en la etapa clave de producción de granos básicos de la primera. Por ejemplo, en el 2018, 2.2 millones de personas fueron afectadas por pérdidas de rendimiento y 1.4 millones quedaron en situación de inseguridad alimentaria. Y ahora se prognostica otro año de sequía severa debido al fenómeno del Niño. Además, estamos enfrentando lo que se está llamando como una crisis de fertilizantes por la explosión de los costos de los fertilizantes, que está relacionado a varios eventos que está pasando a nivel global, que está haciendo, bueno, que algunos productos ya no están disponibles en el mercado y están muy elevados los costos de fertilizantes, que está dificultando mucho a los productores acceder a estos insumos tan importantes para su producción. Bueno, sabemos que el suelo está muy clave para la resiliencia climática y la productividad. Y hay unos estudios que se hicieron de modelaje hacia el futuro, viendo si seguimos con ese escenario del mal manejo del suelo, se prevé como una trayectoria de disminución de rendimientos hasta un 21%
en el año 2050, que puede ser unos impactos aún más severos sobre la situación de inseguridad alimentaria y producción en la región. En el escenario alternativo, vemos los suelos bien manejados, restaurando la salud del suelo, y pues se puede disminuir ese impacto que va a tener los cambios en la clima sobre los rendimientos, y reducirla hasta solo un 4%, y en algunas áreas se prognostica hasta un incremento en rendimientos con estos cambios. Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestros suelos para mejorar esa resiliencia climática y asegurar la productividad de sistemas agrícolas hacia el futuro? Bueno, el potencial de los suelos, vamos a manejar el potencial de los suelos para almacenar el agua que viene en la lluvia. Ese agua se puede conocer como el agua verde, que es el agua que se capta, se resguarda en el suelo y que está disponible para la producción de plantas y cultivos. En un suelo muy degradado, mucho de ese agua que cae en la lluvia se pierde en escorrentía, en evaporación, y menos se infiltra y menos se guarda como agua verde disponible para los cultivos. Y ya cuando viene una canícula larga o hasta una sequía, estos suelos, pues como no tienen mucho agua resguardado, se secan muy rápido y perdimos rendimientos y producción. Mientras que en un suelo sano se infiltra más agua, se retiene más agua verde para producción, y esos cultivos son menos afectados por periodos sin lluvia, y se mejora la producción en sistemas temporales, en sistemas de secano que depende en ese agua de la lluvia. Las buenas noticias es que hay prácticas agrícolas que restauran la salud de los suelos y pueden mejorar la potencial de los suelos para almacenar ese agua verde y aumentar la productividad y la resiliencia. Entonces vamos a conocer cuáles son estas prácticas. Bueno, en nuestro programa ASA lo llamamos prácticas ASA, que son prácticas de agua y suelo para la agricultura. Y esas prácticas lo implementamos pues se puede implementar en cualquier sistemas agrícolas, pero se ajuste según los contextos. Las prácticas claves son la agroforestería, la retención de los rastrojos y mantener los suelos cubiertos con una cobertura permanente, el manejo integrado de la fertilidad del suelo, el mínimo movimiento del suelo y la diversificación de los cultivos. Ahora voy a hablar un poquito más sobre estas prácticas. Bueno, primero, de suma importancia es la conservación de los rastrojos y los residuos de cosecha para proteger y guardar esa humedad del suelo. Esa práctica es de suma importancia en estos sistemas de secano para conservar esa humedad. Cuando voy al campo a visitar, pues, los productores que están trabajando con estas prácticas, y les pregunto cuáles son las mejores prácticas que han implementado, siempre la primera que menciona es esa práctica, ¿no? Porque se ve los resultados desde el primer año de implementar esta práctica, de mantener los rastrojos, se puede ver los beneficios. Entonces, eso es algo de como corto plazo que podemos hacer ahora. Proteger los suelos, no se queman los residuos de cosecha, son valiosos para proteger el suelo y guardar esa humedad. Ahí en estas fotos podemos apreciar unos productores que nos están enseñando cómo está guardado esa humedad por debajo de estos rastrojos. La siguiente, la diversificación de los cultivos.
Ahora estamos hablando de incluir árboles de múltiples beneficios en arreglo o en barreras vivas, árboles que pues puede contribuir a la nutrición de la familia, forajes y también residuos para cubrir el suelo cuando se podan antes de la siembra, como se ve en esta imagen. También pensando en este ciclo, cuando ya sabemos que vamos a tener pues con muy alta certidumbre una sequía, pensar en cultivos y variedades tolerantes a la sequía, el calor y específicamente variedades de ciclo corto y precoz. Bueno, otra práctica muy importante para la ASA, fundamental, es el manejo de la fertilidad de suelos. Eso forma la base de todo lo que estamos haciendo, porque sin esa práctica, sin un buen manejo de la fertilidad, no vamos a lograr los otros beneficios del buen manejo del suelo. También este buen manejo contribuye a producir como más biomasa, más como residuos que se puede hacer para cubrir el suelo. Entonces es como un ciclo de retroalimentación positivo, manejar bien la nutrición de las plantas, no solamente para la productividad, pero para mejorar la salud del suelo en el mediano y largo plazo. En la ASA hablamos de la aplicación de los 4R, que les voy a explicar cuáles son cada uno de estos Rs. Primero, el uso de la fuente correcta de fertilizantes, que queremos escoger la fuente y la composición de nutrientes, que es lo que se necesita el cultivo según las necesidades o lo que está disponible en el suelo, para complementar la disponibilidad de nutrientes que brinde el suelo al cultivo. Aplicamos escogemos el fuente. También según otras propiedades de suelo, por ejemplo, si tenemos suelos ácidos, queremos evitar cualquier tipo de fertilizante que va a hacer una mayor acidificación, y escogemos pues bien estas fuentes según estos variables. La siguiente sería la dosis. A veces eso es lo más difícil, ¿no? Porque la dosis siempre, bueno, vamos a aplicar la dosis según las necesidades del cultivo y las metas de rendimiento. Estos metas de rendimiento cambian, especialmente en sistemas de secano, de un año a otro. El rendimiento va a variar mucho según las lluvias. Y yo creo que ese R es sumamente importante en este año también. Cuando sabemos que viene una sequía, queremos asegurar que la dosis sea conservador. Esperamos a ver pues cómo está desarrollando el ciclo, y ser conservador sobre la inversión de fertilizantes, sabiendo los riesgos que vamos a enfrentar y el probable baja en rendimiento que va a haber, porque cuando el rendimiento es más bajo va a ser menos la necesidad o la cantidad de fertilizantes. Entonces, para evitar estos desperdicios económicos y de recursos de fertilizantes, podemos ser más conservador en estos años de sequía. Los otros dos Rs son sobre el lugar. Entonces, siempre queremos aplicar los fertilizantes donde va a haber mayor aprovechamiento de la planta, en la línea de siembra, enterrado, para que no se pierde y para que está aprovechado por los cultivos. Y el cuarto R es el tiempo de aplicación, que siempre vamos a estar aplicando cuando, según el ciclo, el desarrollo fisiológico del cultivo, cuando el cultivo realmente necesita estos abonos fertilizantes. Entonces, se puede aplicar un poquito a veces en la siembra, o específicamente nutrientes como el fósforo, que no se pierde tanto en el suelo, se puede aplicar en ese momento, pero los otros nutrientes como el nitrógeno, potasio, lo aplicamos realmente cuando el cultivo ya está en su etapa de crecimiento y se realmente va a aprovechar.
y hacemos una división de las aplicaciones, no aplicar todo el mismo día, el mismo momento, hacer una división de aplicaciones para que haya mayor aprovechamiento y en la medida que se va creciendo el cultivo, estamos aplicando en estos momentos. Entonces, eso siempre depende en qué cultivo, cuáles son los momentos adecuados, pero se puede consultar pues, con sus asesores agronómicos para pues, ver cuáles serían estos momentos claves para los cultivos específicos. Otra práctica muy clave es la integración de coberturas o abonos verdes, que esos son los coberturas cultivos que cultivamos para agregar nitrógeno al suelo. Son cultivos que son leguminosas, se fijan el nitrógeno que está en la atmósfera, en el aire, y se transforma ese nitrógeno en una fuente disponible para los cultivos después de anteriores del cultivo de cobertura. Entonces, hay varias diferentes opciones dependiendo en las condiciones agroecológicas, en su sistema de producción, pero estos cultivos pueden agregar una cantidad muy importante de nitrógeno hasta casi cumplir con todas las necesidades de nitrógeno del siguiente cultivo. Entonces, estas prácticas están volviéndose aún más importantes ahora pensando en los costos de fertilizantes químicos. Los productores están buscando alternativas de cómo cultivar su propio nitrógeno en el campo. Entonces, con estas prácticas podemos cultivar el nitrógeno y bajar las necesidades de aplicar fertilizantes nitrogenadas químicas, que al final de cuentas es mejor para el ambiente y es mejor económicamente para los productores. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre unas evidencias del campo de los impactos de estas prácticas ASA. Entonces, aquí podemos ver en naranja el corredor seco y en los puntos rojos, en el proyecto de ASA fase 1, tuvimos una red de trabajo en campo con productores para comparar las prácticas ASA con la práctica convencional para realmente hacer una comparación, una medición de los impactos al implementar estas prácticas ASA. Establecimos estas parcelas pareadas de comparación en más que 3,000 fincas a nivel de la región, en sistemas de granos básicos, café, pastos. Ahora le voy a hablar sobre algunos resultados en los sistemas de granos básicos. Primero vamos a ver el incremento del carbono orgánico del suelo, o también, bueno, es el componente principal de la materia orgánica del suelo, que se reconoce como uno de los propiedades o elementos claves para la salud del suelo, que está relacionado con muchos otros beneficios nutricionales, de propiedades, infiltración, de almacenamiento de agua, ese indicador clave de la salud del suelo. Entonces, estos datos son justo de Nicaragua, viendo las mediciones de carbono orgánico en la convencional y comparando con un sistema donde estamos aplicando todas estas buenas prácticas de ASA, de mínimo movimiento, de cultivos de cobertura, bien manejo de la fertilidad del suelo y retención, por supuesto, de los rastrojos. Entonces vemos que el verde son las mediciones en la parcela ASA y el amarillo en el testigo. Y vemos que a partir de solo 3 años de implementar estas prácticas, ya estamos viendo cambios importantes en la cantidad de materia orgánica o carbono orgánico en el suelo. Y ya a partir de los 4 años, cambios significativos en esto. Entonces, estos resultados muestran que podemos lograr mejoras importantes en la salud del suelo en un tiempo relativamente corto,
usando estas prácticas agronómicas que son sencillas y accesibles para los productores. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se traduce estos cambios en salud de suelo a la resiliencia a sequía. Entonces, yo creo que todos se recuerdan en el año 2018 que también tuvimos una sequía severa en la zona del corredor seco. Eso es la precipitación promedio que cae en julio, y eso es lo que cayó en julio del 2018. En promedio menos de la mitad de la lluvia, y en algunas áreas se pasaron más de 20 días sin lluvia. Entonces, durante esa sequía estuvimos monitoreando en estas parcelas ASA la humedad de suelo. Entonces, bueno, en esa gráfica aquí vemos las barras azules, es la lluvia que estaba cayendo en cada momento en la ciclo de primera, que vemos comenzamos bien en junio y después se bajó en julio las precipitaciones a unos niveles críticos de precipitación. Y eso es la humedad de suelo en las parcelas ASA, en verde, y en el testigo. Y cuando se bajó, pudimos mantener un nivel mayor de humedad hasta un 26% más humedad en las parcelas ASA, usando estas prácticas de retención de rastrojo y las otras buenas prácticas. Y eso resultó en rendimientos de maíz en promedio 39% más de la comparación. Entonces, una cantidad muy importante que tiene implicaciones sobre la seguridad alimentaria en la zona. Bueno, entonces, estas prácticas traducen una mayor productividad del agua de la lluvia. ¿Qué significa eso? Significa que la cantidad de producción por cada gota de lluvia que cae, estamos aprovechando más de esa lluvia. Estamos captando, guardando y transformando esa lluvia en producción en el campo. Entonces vemos que con las prácticas ASA, esto es el verde y estos barras otra vez son de la lluvia, pues siempre ese va incrementando mientras que se vaya mejorando la salud del suelo y la diferencia significativa entre esa productividad de lluvia comparado con sin usar estas prácticas. Y por último, los rendimientos de granos básicos, que por supuesto se ve que los rendimientos que tenemos en verde aquí en ASA se va subiendo y bajando según la cantidad de lluvia que se cae en cada año. Que aquí tenemos en el azul más oscuro la lluvia de la canícula o de julio. Y abajo vemos en el amarillo los rendimientos promedios sin estas prácticas ASA. Y lo que vemos es que mientras que vayan subiendo y bajando, la ASA se mantiene más arriba en promedio 40% más rendimiento. Y en años críticos como el 2018, eso puede significar pues la diferencia entre cosechar suficiente granos básicos para las necesidades de seguridad alimentaria de la familia o caer por debajo de esos niveles críticos de producción. Entonces, bueno, usando esas prácticas, los productores están cada vez más cerca de alcanzar también los metas de rendimiento que vemos en frijol, pues ya los productores están subiendo arriba de 1 tonelada de frijol en promedio con las prácticas ASA, mientras que se vaya pues mejorando el suelo y el cultivo está respondiendo a estos mejores. Bueno, hicimos en una entrevista a 1,450 agricultores de estas parcelas ASA sobre sus percepciones, y hay un alto nivel de aceptación y percepción sobre los beneficios
en producción, en ingreso, en seguridad alimentaria, mejores en el suelo, mejores en agua, en las parcelas y sobre todo en general las prácticas. Más que un 80% observaron mejoras en todo estos. También, bueno, yo creo que el menor era los mejores ingresos, pues siempre en el ambiente de los precios de algunos de esos granos básicos, aunque se mejora, no vemos que es suficiente para llegar a llevar a algunos productores de situaciones de pobreza. Entonces ya en la fase de ASA 2 estamos viendo también la diversificación de sistemas con otros cultivos, en mejores mercados para mejorar ese punto de los ingresos. Bueno, tenemos mucha evidencia de que estas prácticas sí pueden mejorar la resiliencia, la producción. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a escalar estas prácticas hacia más productores? Bueno, tenemos una plataforma que se llama ASA Virtual, que comprende de varios elementos, que incluye una estrategia de consultas de información, redes sociales, blogs, grupos de WhatsApp, programas de radio, sistemas de aprendizaje y, bueno, también centramos mucho de ese sistema con productores y productores jóvenes también. Ahora, para ver estos elementos en esta forma de nuestro modelo de extensión híbrido, donde estamos trabajando en una cascada de capacitación. Hasta ahora en Nicaragua hay más de 100 promotores ya capacitados en las prácticas y en esta cascada los extensionistas están capacitando a técnicos, promotores en esta red de cascada donde están trabajando ya presencialmente también en escuelas de campo. Ese sistema de modelo extensión híbrido quiere decir que combinamos diferentes elementos de capacitación en campo, también con capacitación y medios de comunicación virtual, como campañas de comunicación por radio, redes, grupos de WhatsApp para compartir soluciones y consejos. Y bueno, también en Nicaragua estamos colaborando con la INTA para disponer herramientas de aprendizaje en sus telecentros, donde se usa ese ASA virtual en cursos con agricultores. Ahora hay 4 telecentros equipados y la meta es trabajar con 20 centros a nivel del país. Y bueno, trabajamos facilitando esos aprendizajes, trabajando a nivel del campo, en nuestros fincas nodos, donde trabajamos en demostraciones, las ECAs, réplicas con fincas satélites, y alimentando ese modelo híbrido de extensión junto con las ENIAs para escalar esos aprendizajes a más productores. Bueno, ahora quiero hablar sobre unas herramientas que estamos usando para mejor toma de decisión y manejo de la fertilidad del suelo y salud del suelo. Bueno, hay algunos que estamos usando que midimos, por ejemplo, la evaluación visual del suelo, que son prácticas que se usan para evaluar visualmente con productores. No se requiere ningún aparatos especiales y se puede conocer el estado de la salud del suelo y usar esa información para tomar decisiones sobre cómo mejorar ese manejo del suelo. También usamos unos aparatos, herramientas, por ejemplo, medidores de pH para conocer este parámetro tan importante para la fertilidad del suelo y diagnosticar si hay problemas de acidez. Monitoreamos la humedad del suelo con unos aparatos que se llaman TDRs, que se mide directamente en el campo la humedad para monitorear pues si estamos en como bien niveles de humedad, cuáles son los impactos de diferentes prácticas que estamos implementando. También para mejorar
la eficiencia de uso de riego, se puede usar estos tipos de sensores de medición de humedad. Estamos en el proceso ahora de la calibración de una herramienta que se llama un reflectómetro, que se mide el carbono orgánico en el suelo, y es un aparato móvil que se puede llevar al campo y hacer esa medición directamente ahí en el campo, conocer ese valor de carbono orgánico y hacer alguna asesoría, toma de decisión de manejo de suelo y manejo de fertilidad directamente en el campo, sin la necesidad de llevar muestras al laboratorio. Y entonces es una herramienta de diagnóstico rápido y de bajo costos de medir esa variable tan importante. El otro es el mapeo digital de suelos, que voy a hablar un poquito más sobre eso en esa diapositiva, que hemos estado trabajando junto con la INTA, la UNA, INETER, Aldea Global, para desarrollar mapeos digitales de suelo, que se lanzó ese geoportal de mapeo digital de suelos de Nicaragua. Aquí es el enlace, el año pasado. ¿Y para qué usamos? Bueno, esos mapeos digitales de suelo lo podemos usar a diferentes niveles, al nivel de planificación, ordenamiento territorial, identificaciones de limitantes, riesgos según estas propiedades, que son mapas de múltiples propiedades de suelo, y también a nivel de finca, hasta que puede usar también para maximizar la producción de los suelos y también optimizar algunos beneficios económicos y decisiones de manejo de los suelos. Bueno, voy a hablar un poco de análisis de suelo ahora. Bueno, en los últimos 50 o más años ha cambiado muy poco nuestras prácticas de análisis de laboratorio de suelos. Y es un problema en muchos casos de la capacidad de laboratorios para procesar con estos métodos que son costosos. Y logística, hay problemas de logística, que hay que también llevar las muestras, esperar mucho tiempo, y económicamente es muy difícil también por los costos. Se usan reactivos que son caros y no son tan accesibles a los productores pequeños por esas cuestiones de costos y logística. Y es imposible realmente cada año estar procesando la cantidad de muestras para que productores tienen esa información para mejor toma de decisión sobre el manejo de fertilidad. Entonces, hay oportunidades de tecnologías de espectroscopía, que es la nueva generación de análisis de suelo, que se puede procesar suelos de altos volúmenes. Son métodos sin destruir la muestra, quiere decir que no usan reactivos, no usan extracciones, más bien ve como la absorción y reflexión de luz, de diferentes ondas de luz de ese suelo, que están correlacionados con diferentes propiedades del suelo y niveles de nutrientes que están en el suelo. Esa realmente es una tecnología ya madura, comprobada. Ya después de la inversión en los aparatos, es de muy bajo costo correr muchas muestras, que se pueden medir múltiples parámetros de cientos de muestras al día. Y entonces es una tecnología realmente de cambio de juego que puede revolucionar la disponibilidad de información de análisis de suelo para mejor toma de decisión sobre uso de fertilizantes. Y puede ser que con estos bajos costos y rapidez del análisis ya puede ser más disponible estos análisis a productores pequeños, hasta que hay ejemplos en otros países de laboratorios móviles donde se llevan esos aparatos a comunidades y se quedan unos días en la comunidad. Los productores llevan su suelo y de inmediato tienen sus resultados y su recomendación. Y a bajo costo, ¿no? También hay algunos equipos aquí de herramientas
esos son las herramientas de las extensionistas del futuro. Son sumamente portátiles. Esto se lleva al campo, se pone en el suelo y ya está tomando las mediciones. Puse futuro próximo, porque ya existen. Desafortunadamente, algunos de estas herramientas son bastante costosos, pero ya con el tiempo se va a estar bajando los costos y van a ser más accesibles. Yo creo que ya en el futuro próximo vamos a estar usando ese tipo de tecnología directamente en el campo para medir con buena precisión los parámetros y nutrientes y poder brindar estas recomendaciones específicos al sitio para los productores. Bueno, y no puedo olvidar, como estamos hablando de sequía, escasez de agua, no puedo olvidar mencionar algunas otras acciones que podemos hacer ahora para asegurar más agua para el futuro, que pues son manejo integral de las cuencas con participación de las comunidades, protección, reforestación de zonas de recarga hídrica crítica, también construyendo sistemas de captura de agua, reservorios en áreas críticas y mejorar las eficiencias de sistemas de riego usando algunas tecnologías como sensores de humedad de suelo y aprovechando de unas herramientas de SIG, de sistemas de información geográficas y de los mapeos digitales de suelo que ya tenemos para Nicaragua para hacer una mayor planificación, identificando áreas donde se puede hacer mejor aprovechamiento de agua, recolección de agua de lluvia y hacer esa planificación usando estas herramientas. Bueno, entonces ahora voy a resumir algunas acciones claves para el corto y mediano largo plazo. Primero, para corto plazo, tenemos que difundir a más productores posibles esta información climática para que puedan tomar decisiones oportunas para manejo de sus cultivos. Implementar esa práctica de retención de rastrojos y cobertura. Como mencioné, ya desde el primer año podemos ver estos beneficios. Escoger cultivos de variedades tolerantes y o de ciclo corto, hacer conservación de agua que tenemos ahora y optimizar el uso de ese agua, ser conservador con las inversiones en fertilizantes y insumos, conociendo de que puede ser una reducción en rendimientos y hay más riesgo en este año de invertir en muchos insumos. Y planificar bien ahora para la postrera y para el próximo primera, esperando que vamos a tener más lluvia en estos próximos ciclos. A mediano y largo plazo, tenemos que escalar las prácticas ASA de restauración de suelo con más productores, incorporación de diversificación de árboles, que es algo que podemos hacer hoy para el futuro, protección de estas zonas de recarga hídrica, programas de mejoramiento de variedades resistentes o tolerantes a sequía y calor, y mejorar estos sistemas de información sobre suelo, fertilidad de suelo y los servicios que acabo de mencionar de análisis de suelo para el mejor manejo integral de fertilidad de suelo. Entonces, voy a cerrar con una comercial. Primero, quiero compartir, estos son los diferentes redes donde se puede encontrar más información de las prácticas ASA. Tenemos transmisiones en vivo de agrónomos de nuestros socios, compartiendo información. Entonces, aquí están las diferentes, Facebook, nuestra página web, el Twitter, plataforma de aprendizaje. Y para nuestros programas de radio en Nicaragua, tenemos una campaña de radio y el programa se llama Con los pies en la tierra. Todavía está en camino esa campaña ahora de radio. Esas son las estaciones
donde se puede escuchar y los horarios donde se está transmitiendo ese programa. Y también tenemos un WhatsApp para mayor consultas, información y los temas de la campaña que ya comenzó, pero estamos aquí, entonces todavía cerrando hoy con cultivos con árboles, fertilización, está en café, pero bueno, vamos a hablar de los 4 R's, manejo de acidez, que también son principios que se aplican a otros cultivos también, y el manejo de subproductos de aguas residuales también al final de esa campaña. Entonces voy a dejar otra vez esto proyectado para que se apuntan a esa información. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Para hacer el cambio. Aquí. Bueno, primero voy a empezar hablando acerca de una amenaza que se nos cierne para el ciclo de primera del 2023, que es el fenómeno del Niño para mayo, junio, julio. Realmente, los expertos en clima, lo que nos han informado es que para mayo y junio tendríamos condiciones, digamos, normales, ¿verdad? Pero que sí tendríamos el peligro de la instalación del fenómeno del Niño a partir de julio. Estas son imágenes hasta, digamos, prácticamente esta semana, acerca de las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico, y como se puede ver, las primeras fechas que vienen de marzo, tendríamos temperaturas, digamos, más bajas en marzo, y en la primera quincena de mayo prácticamente estas temperaturas, prácticamente los colores rojos se van cerrando, y eso quiere decir que va aumentando la temperatura superficial en el mar. Exactamente. ¿Qué pasa cuando estas temperaturas en el Océano Pacífico y específicamente en esta franja en medio se van calentando y poniéndose de color rojo, como aparece en la imagen? Es que estamos entrando a un ciclo del fenómeno del Niño. Como pueden ver ahí, entonces, hemos partido desde condiciones neutras, y la tendencia es a que se va a ir cerrando toda esta franja de color rojo que representa temperaturas arriba de 29 grados en la superficie del Océano Pacífico. Y por lo tanto, ya para mayo, lo que estamos pensando o lo que estamos previendo es de que para el trimestre mayo, junio, julio, estas barras que representan al fenómeno del Niño van a ir creciendo y dominando prácticamente por el resto del año. ¿Ves? Ahora, muchos me van a decir, bueno, son condiciones neutras todavía. Abril, mayo, junio, ¿verdad? Tenemos todavía condiciones neutras, pero mayo ha sido extremadamente seca. Hay una explicación a esto, y no ha sido por el Niño. La entrada tardía de la estación lluviosa, ahora en este mes de mayo, ha sido producto precisamente de una nube de polvo del Sahara que entró en la última semana de abril. Seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de este fenómeno. Y el primer efecto que nosotros sentimos con esta entrada de nube de polvo del Sahara fue que empezamos a sentir mucho calor. Entonces se nos dispararon los termómetros relativamente bastante altos, pero todavía fue mayor la sensación térmica. ¿Esto por qué es? Porque empezó a entrar corrientes, digamos, de aire o de nubes cargadas de bastante humedad, y eso provocaba con la combinación con el polvo del Sahara, de que tuviéramos una sensación térmica mucho mayor que la que marcaban los termómetros.
A partir del 10 de mayo, más o menos, empezaron a entrar bastante corrientes de humedad a la zona de Centroamérica y especialmente en Nicaragua. Sin embargo, en ese momento también se estaba dando un fenómeno que es meramente artificial y que se le agregó a las corrientes, a la nube de polvo del Sahara. Esto se llama quemas agrícolas. Este año, nosotros hemos estado haciendo recorridos sobre todo por el norte y el corredor seco de Nicaragua, y este año creo que los nicas quemamos mucho más que todos los años anteriores. Ha habido un incremento en las quemas agrícolas este año, y creo que todos lo hemos visto en nuestras comunidades. Aquella neblina, que no es neblina, es humo, ¿verdad? La luna de color rojo, los atardeceres de color rojo, todo eso son síntomas de el humo producto de las quemas agrícolas. Aparte que uno que otro también incendio forestal que ocurrió, ¿verdad? Pero hacemos énfasis de que no ha sido realmente producto del niño, sino que ha sido la combinación de dos factores, uno natural, como es la entrada de polvo del Sahara, y el otro artificial, que ha sido la quema agrícola. A finales de abril también hubo una reunión a nivel centroamericano que es promovido por el Sistema de Integración Centroamericano, donde participan todos los institutos meteorológicos de la región, y dieron a conocer las perspectivas climáticas para el trimestre de mayo, junio, julio, y ahí pues se mencionaba de que para Nicaragua íbamos a tener condiciones normales, ¿verdad? Porque como mirábamos en la gráfica anterior, estamos en condiciones neutras. Mayo, junio, todavía estamos en condiciones neutras. Es a partir de julio en donde esperamos que se instale el niño para nuestra región. De tal manera que podemos nosotros desde ahorita decir, hay que prepararse para un año difícil, ¿verdad? Vamos a tener una primera difícil porque ya nos quedan muy pocos días de lluvia con la entrada tardía, y también vamos a tener una postrera bajo la influencia del niño, como mencionábamos en la gráfica anterior. El año pasado, el 2022, nosotros estábamos bajo condiciones niña, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a nada más de una manera representativa qué implica cuando nosotros estamos en condiciones niña en distintas regiones de Nicaragua. Y entonces, en los últimos 12 meses, esto es lo que nosotros hemos observado. Por ejemplo, Jalapa, Quilalí, la zona norte allá en Nueva Segovia, en condiciones niñas, esto sería como el rango normal del comportamiento de la lluvia en cada mes. Por ejemplo, mayo, junio, julio. En condiciones niñas sobrepasaron, digamos, el límite superior del rango normal de la lluvia histórica, ¿verdad? En esta zona. Más o menos el mismo comportamiento tenemos en Jalapa como en Quilalí. Incluso algunos meses hasta podemos ver el doble, ¿verdad? De lo que sería el rango normal, que está representado por esa línea verde y naranja. ¿Qué pasa en el corredor seco? Aún en condiciones niñas, nosotros vemos que, bueno, en mayo llovió bastante. Todo el mundo alegre en el corredor seco porque llovió, digamos, más que lo histórico normal. Pero después vemos que junio no alcanzó ni siquiera el rango mínimo, ¿verdad? Y luego la canícula, ¿verdad? Se ve reflejado y después no logra sobrepasar los rangos máximos históricos y bajo condiciones niñas. Ahora imaginémonos el corredor seco bajo condiciones niño, ¿verdad? Que es para lo que nosotros tenemos que estar preparados. Ahí está también Totogalpa, Ocotal, en donde también vemos de que si bien anduvieron bastante cerca de la norma histórica, pero nosotros deberíamos haber esperado, ¿verdad? Como las gráficas anteriores, que sobrepasara las lluvias históricas, y no, más bien se mantuvieron dentro del rango, digamos, normal, bajo condiciones niñas. Y esto es principalmente una preocupación fuerte en el corredor seco, y
vemos muchos estudios actualmente en esta parte del corredor seco para poder entender por una parte el clima, pero también por otro lado las prácticas que son más eficientes para poder enfrentar, digamos, estas cantidades de agua que son mínimas, ¿verdad? Comparadas con lo que nosotros esperaríamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las prácticas de agricultura sostenible. Algunas van a sentir que estoy repitiendo con la doctora Soleil, pero porque realmente no hay otra solución. Se habla mucho de la no quema, pero este año le estamos fallando a la naturaleza porque hemos quemado más que lo normal. Y el uso adecuado de los residuos. ¿Por qué hablamos de esto como la primer práctica para enfrentar esto de la sequía? Porque ese rastrojo sirve como un colchón para amortiguar, en primer lugar, el impacto de las gotas de lluvia que vienen con cierta energía, digamos, golpean el suelo y lo erosionan, lo desbaratan y lo arrastran. En cambio, si nosotros tenemos esos residuos allí, primero, ¿verdad? Reduce ese impacto y luego aumenta la infiltración. Esa agua de lluvia, aunque sea poquita, se va a guardar en el suelo. Si no tenemos esa protección, esa agua va a correr por encima y se va a ir como escorrentía, ¿verdad? Y no se va a aprovechar en nuestra parcela. En cambio, esta es una forma de cómo tener nosotros un colchón que mantiene humedad. Aún en tiempos de sequía, nosotros levantamos con la mano esos rastrojos, esos residuos, y el suelo está húmedo. Y en algunos ensayos o experimentos que se han hecho, principalmente en el corredor seco, hemos visto de que hay cultivos que pueden aguantar hasta 10 días de sequía, 10 días consecutivos secos, con solo tener esta práctica del uso de los rastrojos o de los residuos, la conservación de los residuos. Por lo tanto, es que decimos, nos preocupa cuando se quema, porque ahí estamos aportando a la atmósfera nitrógeno, nutrientes y humedad que es valiosa para nuestros cultivos en el suelo. Otro es el de incorporar los residuos vegetales y la materia orgánica en el suelo, los sistemas de siembra de cultivos intercalados, principalmente los asocios, entre leguminosas y gramíneas. El maíz es una gramínea, el frijol es una leguminosa. Las leguminosas aportan nitrógeno al suelo que pueden aprovechar las gramíneas, y de esa manera nosotros vamos usando o comprando, digamos, menos fertilizantes porque entre ellas se van ayudando, pues, entre los cultivos intercalados. Disminuir la aplicación de herbicidas también es importante porque muchas veces cuando quemamos nosotros los herbicidas, estamos quemando mucho de la biota, de la vida del suelo. Estamos quemando ahí una serie de animalitos, de organismos que están trabajando, fabricando fertilizantes para el cultivo. Y al momento de que quemamos con glifosato, con 4D, con cualquier herbicida, estamos quemándolos también a ellos. ¿Ves? Y esos organismos trabajan de gratis para nosotros. Trabajan de gratis. Lo único que nosotros le tenemos que aportar es residuos orgánicos y materia orgánica, porque de eso es lo que ellos se mantienen. Pero ellos como pago nos devuelven los nutrientes disponibles para los cultivos. Otra de las prácticas sería la labranza mínima, ¿verdad? Manteniendo la mayor parte del suelo cubierto. Es decir, prácticamente es pecado o es delito mantener suelo desnudo. Eso no nos conviene en nada. En el suelo desnudo, el agua, aunque el suelo infiltre una pequeña cantidad de agua, toda esa agua se evapora. Y después dice la gente, no, es que son tierras áridas. No, lo que pasa es que no tienen suficiente materia orgánica, ¿verdad? Y por lo tanto no pueden mantener mucho tiempo la humedad dentro, dentro del perfil de suelo. Y otra de las prácticas es buscar cultivos y variedades resistentes a sequía.
Si nosotros vamos de alguna manera haciendo cada una de estas prácticas, nosotros podemos tener buenos niveles de producción, porque recordemos una cosa, el corredor seco de nosotros, si nosotros le decimos a productores de otras regiones que son más secas que esto, nos dicen, eso no es seco. ¿Cuánto llueve ahí? Dicen en Condega, 700 milímetros, eso no es seco. Nosotros con 400 salimos adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos ya tienen una cultura, ya tienen unas prácticas, ¿verdad? Y nosotros hasta ahorita prácticamente estamos como medio entendiendo que si no hacemos bien las cosas, nos va a ir mal, ¿verdad? Entonces, otras de las prácticas son los sistemas de riego complementario con cosecha de agua y goteo, ¿verdad? Porque el goteo es mucho más eficiente. Según los estudios de eficiencia en los sistemas de riego, el riego por goteo llega hasta un 90% de eficiencia, el riego por aspersión hasta un 60%, y hay otros sistemas de riego que andan por un 40%, como los que son de manta. Las obras de conservación de suelos y cultivos en curvas de nivel, eso también lo que va buscando es cómo retener más agua dentro de nuestra parcela, ¿verdad? Que esa agua corra, pero con la mínima velocidad para que no nos cause ningún perjuicio y que además busque cómo infiltrarse, porque ahí es donde las raíces de nuestros cultivos la van a aprovechar. La diversificación con los huertos de patio y frutales, incluso plantas medicinales, ¿verdad? Que nos sacan de apuro cuando un problema en el campo, entonces también son prácticas recomendables. Aparte del manejo integrado de plagas, y ASAC son las siglas que nosotros usamos para agricultura sostenible adaptada al clima, que son muy parecidas a las prácticas ASA que nos acaban de mencionar la doctora Soleil, ¿verdad? O las prácticas ASI que maneja la FAO, el término de agricultura climáticamente inteligente. Ok. Voy a hablar aquí cómo funciona esto de la agricultura de conservación, que es lo que nosotros deberíamos de estar practicando ya desde hace años en esto. Es una agricultura que busca imitar al bosque. Es un sistema casi cerrado en donde se da un reciclaje de nutrientes entre la parte aérea y la parte, digamos, subterránea de las plantas. Hay un intercambio con el suelo mineral y los residuos y los microorganismos del suelo, lo que le llamamos biota, son la interfaz clave entre las plantas y los suelos. El motor de este sistema es un proceso biológico. Por eso es que necesitamos mucho a estos organismos, estos animalitos que estén allí, porque ellos son los que se encargan de descomponer la materia orgánica y de buscar cómo hacerla disponible para la planta. Es un sistema bien protegido contra riesgos climáticos y las plagas. ¿Por qué? Porque ellos guardan un equilibrio ecológico de tal manera que no dejan que ninguna población dañina logre alcanzar, digamos, la dominancia en el sistema que nos haga daño. Los tres pilares de la agricultura de conservación entonces son la labranza mínima o cero labranza, o sea, cero perturbación, la cobertura del suelo y la diversidad de los cultivos. Si nosotros logramos conservar esos tres pilares en nuestra parcela, incluso el bolsillo lo va a sentir porque no necesitamos estar comprando una gran cantidad de insumos. Somos mucho más eficientes porque la naturaleza nos va a estar ayudando por sí misma a mantener el equilibrio ecológico. Aquí estamos comparando dos sistemas, agricultura convencional usando maquinaria y la agricultura de conservación usando labranza mínima. Como pueden ver en esa diapositiva de siembra directa, se ha sembrado encima de los rastrojos de la cosecha anterior. Miren el resultado del agua de escorrentía usando la maquinaria, los tractores y usando el sistema con labranza mínima o labranza cero, ¿verdad? El color del agua que escurre es súper diferente. Una lleva un montón de cantidad de sedimentos y nutrientes y la otra va prácticamente bastante clara. Eso es bajo las
el escenario, digamos, de un aguacero bastante fuerte. Y además vemos también los síntomas ahí de la erosión de suelo. A ver, este es un ensayo que ustedes lo pueden probar en su parcela. Hagan 2 cajas, que pueden ser con madera, con ripio, con cualquier cosa. 2 cajas, una la dejan con el rastrojo y la otra lo dejan, digamos, pelado, suelo desnudo. Y con una regadera le aplican la misma cantidad de agua a la parte que está cubierta con la parte que está desnuda. En la parte de abajo de esas 2 cajas, ¿verdad? Pueden poner una tubería de PVC y 2 frascos. Frascos de plástico pueden ser. En este caso se usaron botellas de vidrio. El nivel del agua en la botella que tiene cobertura es mínimo porque todo el agua se ha infiltrado. La que está el suelo desnudo está casi llena y tiene una gran cantidad de sedimentos, que son partículas de suelo que se han arrastrado. La regadera hace como un simulador de lluvia, ¿verdad? Y ahí vemos la diferencia. Allá está en más detalle, ¿verdad? Todo el agua de la regadera prácticamente en la parte cubierta con los rastrojos se infiltró. Por eso no tenemos agua en la botella ni en el canal para recolectar toda esa agua. En cambio, en el otro caso, casi todo el agua se escurre. Una parte queda en el suelo, la otra parte se escurre, pero lleva y arrastra el suelo y los nutrientes. Esto es a nivel experimental. Tenemos el mismo tipo de parcela, ¿verdad? Ya más grande y usando barriles para ver después de una lluvia, digamos, una lluvia fuerte, qué es lo que pasa en el suelo desnudo y en una parcela con rastrojo. Entonces, esta primera foto, ahí la línea roja me está señalando de que en el suelo desnudo se llenaron los 3 barriles que tenía y los barriles, como pueden ver, han arrastrado suelo, ¿verdad? Miremos al destapar la segunda parcela, los barriles de la segunda parcela, la cantidad de agua es mínima. ¿Por qué? Porque todo el agua de la lluvia se infiltró, se la consume el suelo, ¿verdad? Y esa agua va a ser disponible para el cultivo que nosotros tengamos ahí. En el otro caso no. Es más, cuando le empiece a dar el sol, aquello que quedó mojado ahí se va a evaporar. Entonces es un agua que no dura nada prácticamente entre nuestra parcela. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta parcela de escurrimiento le pego fuego? Le va a pasar lo mismo que tenemos en la otra. Igualito. Ok. Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos uso excesivo de maquinaria o del laboreo. Prácticamente vamos desbaratando la estructura del suelo. Por un lado, la maquinaria pesa. El paso de la llanta lo va compactando. Eso va a limitar la infiltración del agua en el suelo porque vamos a tener lo que se le llama un piso de arado. Y vamos a ir también acabando con esa vida que tenemos en el suelo. Los suelos son realmente como cuerpos vivos y que dependen de muchos de estos microorganismos porque ellos hacen túneles y en esos túneles ahí va a infiltrar el agua y en esas bolsas de aire que vamos viendo ahí se va a acumular. Es como una especie de cosecha de agua. Entre un suelo sea más esponjoso, va a guardar más humedad. Si nosotros tenemos un suelo compactado, ¿verdad? Como que si fuera un ladrillo, entonces no vamos a tener chance de guardar humedad ahí. Más bien, ese piso lo que me va a hacer es que se escurre el agua porque no puede agarrar para abajo, entonces va a escurrir por la superficie. Bien. Por eso es que hablamos mucho de esta importancia de mantener a estos animalitos en el suelo. Aparte de que me sirven como cosecha de agua interna, ¿verdad? Me están liberando una gran cantidad de nutrientes, pero lógicamente tengo que darles de comer. ¿Qué es lo que comen ellos? El rastrojo que le dejo encima.
al quemar o incluso al aplicar herbicida, yo estoy acabando con todo eso. Y al año siguiente me va a tocar peor, ¿no? Porque al ir acabando con los animalitos, en vez de que trabajen a favor mío, van a trabajar en contra mía, ¿no? Y entonces ahí también voy a tener un problema de plagas y enfermedades. A ver. Otra cosa, con los suelos desnudos, hemos visto de que hay un aumento en las temperaturas, ¿no? Porque el suelo se calienta directamente al no tener ninguna protección. Si aumenta esa temperatura, incrementa la tasa de mineralización de la materia orgánica. Y entonces ya esa materia orgánica limita también la capacidad del suelo para fijar carbono y retener agua. Y por lo tanto voy a tener un crecimiento de las plantas más raquítico, ¿sí? Para que vayamos viendo toda la importancia. Y allá están haciendo una práctica de abonos orgánicos, de compostaje, ¿sí? Porque eso es alimento para que estos otros animalitos empiecen a trabajar. Pero claro, hay que darle de comer. Si yo tengo una gallinita, tengo que tirarle maicito o sorgo, trigo para que ellas puedan poner huevos. Si no les doy de comer, no voy a comer huevos tampoco. Entonces lo mismo hay que hacer con todos estos animalitos, hay que darles de comer. Pero ¿dónde le compro la comida? No tengo que ir al súper ni a otro país a comprarla, sino que de lo mismo que produce la tierra, ellas van a alimentarse. Estas son fotografías de las quemas, ¿verdad? Como digo, las quemas también ahuyentan la lluvia. Ese es el fenómeno que hemos visto en los últimos 20 días en el país, que como las quemas, la abundante quema, nos ha servido para para ahuyentar las nubes, y de esa manera después estamos como culpando, pues que por la naturaleza nos castigó esto. No, es nosotros mismos los que estamos haciendo las acciones equivocadas. La fotografía de ahí donde se ve el maíz verdecito y todo, ese es un maíz, es tomada de una foto de un maíz que tenía ya días sin llover, pero ustedes ven que no está el suelo desnudo. Entonces se mantiene verdecito, mantiene todavía su hoja ancha, abierta. Ustedes saben que el maíz, el primer síntoma cuando está bajo el efecto de una sequía, es que la hoja se empieza a poner más delgadita, ¿verdad? Y entonces, si se expande, es que todavía no está en un estrés hídrico, aunque tengan varios días sin llover. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la lluvia ha quedado almacenada en la parte de abajo y él no está teniendo problemas por falta de lluvia. Este es un ensayo que montamos hace unos 5 años en Condega. Aquí tenemos dos variedades, una variedad mejorada, y allá donde está el señor de la gorra azul es una variedad criolla, se llama Olotillo, seguramente algunos de ustedes conocen. Es una variedad criolla, pero que tiene un excelente rendimiento. Es un grano de buen tamaño. Lo que él tiene es que el olote es delgadito, pero el rendimiento del grano es bueno y es tiene un muy buen sabor también el olotillo. La primera diferencia que quiero que ustedes noten es en el suelo. Uno como que tiene más maleza y el otro está cubierto por rastrojos de la cosecha anterior. Por eso es que se ve café ese rastrojo, porque es de la cosecha anterior. Aunque fueron sembrados en la misma fecha, uno todavía está verde, ¿verdad? Porque tarda más tiempo a llegar a su madurez fisiológica, y el olotillo, como es más precoz, ¿verdad? Entonces ya está prácticamente en su madurez fisiológica. Ahí ya está para doblar y después cosechar. Estos son los resultados. Ese año era 2017. La precipitación total fue de 374
durante el ciclo en donde estaba el ensayo, la evapotranspiración fue de 214 milímetros con una diferencia de 159 milímetros, digamos, a favor. Tuvimos mejor lluvia que la evapotranspiración. Pero aún así, con esa lluvia, esta variedad mejorada pedía entre 500 y 600 milímetros. Entonces, no alcanzamos a tener, con los 374, no alcanzamos a tener los 500 milímetros mínimos que necesitaba la variedad mejorada. El holotillo necesita entre 350 y 450 milímetros. Entonces, la lluvia estaba en 374. O sea que estaba dentro del rango óptimo para sembrar esa variedad de holotillo. Si yo hubiera sembrado otra variedad, por ejemplo, un híbrido que ocupan hasta 800 milímetros, para poder sacar cosecha con un híbrido, necesito meterle riego y un montón de fertilizantes. Esa es la diferencia también cuando escogemos una buena variedad para la zona, ¿verdad? Y existen esas variedades. Algunas que son incluso validadas e introducidas por el INTA y por otros organismos también, y otras que se conservan en los bancos comunitarios de semillas. Bueno, vamos a seguir hablando de prácticas de adaptación para enfrentar sequía. Aquí hablamos de estas semillas para distintas regiones. Por ejemplo, este caso de la Segovia, donde presentábamos que aún en condiciones de niña teníamos bajos niveles de precipitación, pero hay una serie de semillas a las cuales podemos disponer para poder garantizar una cosecha. Tenemos el INTA fuerte sequía, el precoz, el INTA rápido sequía, el sequía extremo, el INTA frijol norte también, para las partes que son como más críticas para nuestros cultivos. Y eso que yo estaba poniendo un ejemplo de maíz, pero aquí estoy mencionando semillas de frijol. El frijol necesita generalmente menos agua que el maíz. Hay una técnica que es poco conocida o poco usada en Nicaragua, que son los inoculantes. Esta es una técnica que nosotros tenemos que promover mucho más, porque los inoculantes es un microorganismo que nosotros le inyectamos, digamos, a la semilla y lo identificamos porque dentro de las raíces, ya cuando la planta va creciendo, vamos viendo que en las raíces le crecen unos bulbos, ¿verdad? Unos nódulos. Esto es importante porque lo que sucede en esa raíz es que hay otro organismo viviendo, haciendo, digamos, colonia, y están fijando nitrógeno. Y con esta técnica se puede reducir hasta la mitad de dosis de fertilizante nitrogenado. Es decir, si para un frijol yo pensaba aplicarle 4 quintales por manzana, usando inoculante yo me puedo ahorrar 2. Y es biológico. Entonces, esto no va a traerme, digamos, ningún tipo de contaminación. El proceso, digamos, para utilizarlo es, bueno, se obtienen o se aísla la bacteria pura, se multiplica, ¿verdad?, en un laboratorio, después se mezcla con turba y después se vende en unas bolsitas pequeñitas que incluso es fácil trasladarlo, porque si yo lo compro, lo meto en la mochila y 2 quintales de urea no me los voy a montar a la mochila. Me puedo ir en la moto o en caballo hasta la finca y no pago el transporte hasta la finca, que significaría utilizar la urea, digamos. Ahora, cuando ya llego a la finca, lo que hago es colocar la semilla en un balde, un bidón de plástico. Utilizo una mezcla de agua con azúcar. La mezcla es 1 taza de agua con 2 cucharadas de azúcar para humectar la semilla
y se ponga, digamos, pegajosa para que la bacteria se adhiera. Además, el azúcar le sirve como nutriente a la bacteria. Después, entonces, revolvemos la mezcla con el agua azucarada, lo agitamos, ¿verdad? Dándole unos movimientos circulares y después se mezcla con la semilla por unos 10 minutos. Eso sí, que la parte que yo voy a utilizar es nada más lo que voy a sembrar hoy, porque acordémonos que estamos hablando de un organismo vivo. Eso ya para el día siguiente ya no me sirve porque ya va a estar muerto. Y después se procede a sembrarlo. El mismo día que hacemos la preparación, sembramos todo. Las dosis que se utilizan, bueno, va a depender de las recomendaciones técnicas de cada variedad, pero son dosis mínimas. Ya les enseñé que las bolsitas son unas bolsitas de 1 libra, hay también de bolsitas de media libra, y que ese es un tipo de práctica que sirve muy bien principalmente para el cultivo de frijol. Esto funciona muy bien con leguminosas, que son las que tienen ese mecanismo simbiótico con la bacteria Rhizobium, que es la que se utiliza para esta técnica. Bueno, volvemos a repetir, cobertura vegetal y no quema. Este es un caso de un frijol, esta foto es de Matagalpa. En esta parcela había un problema grave con, a ver si me acuerdan bien del nombre de la enfermedad, es la quemazón, fustia y lechosa. Gracias. Fustia y lechosa, y uno de los remedios que se encontró para combatir fustia y lechosa, que la gente en el campo le llaman quema o quema o requema, es el suelo esté infectado de mustia y lechosa. Entonces, cuando vienen las gotas de lluvia, impacta con el suelo, hace una salpicadura y la mustia salta del suelo hacia la hoja del frijol. En este caso hay una barrera que nosotros le hemos puesto y esa barrera no nos costó nada, son los residuos de la cosecha anterior. Entonces, se ven una que otra, pero es como el 1, el 2% de hojas que ha logrado la mustia saltar hasta la hoja, ¿verdad? Pero se puede ver pues los múltiples beneficios que tiene la cobertura vegetal. Mejora la infiltración, reduce escorrentía, incorpora materia orgánica, evita la mustia y lechosa. Con razón me la dijeron si ahí estaba escrito. Y evita el salpicamiento, que es lo que hace que brinquen a las enfermedades que están en el suelo hacia la planta. Otra técnica que tenemos que hacer para mitigar los riesgos es el manejo del agua. Si es posible, cosecha de agua, riego, mejorar la infiltración, el manejo de los vertidos y la reducción de agua. Esto de la cosecha de agua, como se puede ver, aparte de que tenemos agua disponible como para hacer un riego complementario cuando nos está fallando la temporada lluviosa, nos puede servir incluso para tener crianzas de tilapia, ¿verdad? Y aumentar las necesidades alimentarias en la familia. Y hasta aquí mi presentación.